Estudiantes del curso Desarrollo Sustentable sean recibidos por su servidora con una cordial eh, bienvenida a esta conferencia en la que vamos a exponer algunos puntos importantes para el desarrollo y buen logro de este curso. Voy a permitirme mostrarles el orden del día con el que estaremos trabajando esta conferencia. Y antes de proseguir, quiero recordarles que esta sesión está siendo grabada para dejarla para posteriores consultas. Por lo tanto, les pido que mantengan apagadas sus cámaras y sus audios, en tanto que se aperture el espacio de dudas, donde suspenderemos la grabación para dar pie a la charla si fuese necesario. El orden del día prevé los puntos que estaremos abordando y primero pues la bienvenida que ya les decía yo, les deseo que tengan un encuentro amigable con la plataforma, pero que también encuentren familiaridad en los temas que van a ustedes estar revisando en la programación académica de su curso, porque estoy segura que la experiencia previa que ustedes ya tienen seguramente les facilitará mucho el transcurso de las actividades y por lo tanto, pues, les deseo éxito a cada uno de ustedes. También tengo la intención de hacer una breve presentación de su servidora para poner a su disposición la experiencia profesional con la que cuento. Me interesaría que recordáramos el objetivo de la videoconferencia y que tuviéramos el espacio además para poder vincular el curso de desarrollo sustentable con su formación profesional de profesionales en la biotecnología, ingeniería en biotecnología. Ver aspectos de normatividad, hablar sobre las videocápsulas y los espacios de comunicación que tenemos. Todo esto son elementos que considero indispensables que ustedes conozcan para que puedan tener una mejor experiencia en la plataforma y con la modalidad de estudio que ustedes están cursando. Su servidora, Teresa Rodríguez Velázquez, soy abogada, egresada de la Universidad de Guadalajara con maestría en ciencia política. También soy docente en varias instituciones, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Nayarit y con ustedes en la Universidad Abierta y a Distancia de México, en diferentes niveles, en licenciatura y en posgrado. También realizo actividades de asesoría jurídica en algunas instituciones públicas o como consultor privado también para empresas en la región Alto Sur, ya que su servidora resido en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Bueno, pues el objetivo de la videoconferencia es generar un espacio cercano con ustedes, que conozcan a su docente, que se sientan acompañados en los procesos de las actividades, porque quizá el no tener frente a nosotros a una persona y recibir mensajes y recibir indicaciones puede llegar a ser no distante, sino frío o sí impersonal, quizá. No sé, la percepción con la que cada uno de ustedes recibe las comunicaciones en línea, pues puede ser distinta, puede variar. Sin embargo, creo que conocer a la persona que está escribiéndonos, ver sus facciones, conocer cómo habla, puede quizá ayudarnos a tener mayor calidez y una experiencia más confortable, sobre todo cuando se trata de la primera experiencia de estudios en línea y a distancia. Entonces, creo que es importante estos espacios que ustedes los aprovechen. Porque sé que depende obviamente de las actividades que cada uno de ustedes tienen, porque pues comprendo que la mayoría se encuentra en edades productivas importantes con agendas pues obviamente complicadas, si no el estudio quizás se hubiera optado por ser presencial.
Pero ante esa circunstancia, en las medidas de sus posibilidades, aprovechar estos espacios de videoconferencia o en su caso las cápsulas que les voy a estar grabando para que se sientan acompañados por su servidora y que desarrollemos confianza académica para que podamos expresar las dudas que haya y de esa forma lograr mejores resultados académicos. Ahora, quisiera comenzar en los aspectos que tienen que ver con su formación profesional. Y me gusta siempre plantear esta pregunta de reflexión en cada curso porque con esto debemos de centrar todas las actividades que se realicen. Es decir, el curso de desarrollo sustentable tiene una razón de ser en su plan de estudios y es importante que quien está estudiando este plan de estudios sea muy consciente de cuál es la relación de cada uno de sus cursos para su formación profesional. De esta forma, podemos potenciar el aprendizaje, podemos buscar el canal de la información para que el conocimiento sea interiorizado. Por eso quiero plantearles una pregunta que obviamente yo anticipo una respuesta, pero esa respuesta pues es una parte de quizá toda el análisis que a ustedes les toca realizar como estudiantes en este proceso. ¿Por qué desarrollo sustentable? ¿Por qué tengo que cursar esta materia? ¿Por qué ver esta asignación en mi carrera profesional como ingeniera en biotecnología? Bueno, desde el punto de vista de su servidora, considero que el desarrollo sustentable te puede proveer de bases firmes para comprender el entorno en el que te encuentras y con ello identificar los factores que son áreas de oportunidad para que la biotecnología opere. Es decir, cómo la biotecnología puede intervenir para que mi entorno analizado y observado con esas áreas de oportunidad puedan mejorar a la sustentabilidad. Entonces, obviamente, pudiera decir cualquier persona que pues favorece el aprovechamiento de los recursos naturales con un enfoque de sustentabilidad y sostenibilidad. Eso sería como una expresión muy técnica de por qué desarrollo sustentable es importante para la biotecnología, o perdón, a la inversa, por qué la biotecnología es importante para el desarrollo sustentable. Sí, creo que tiene que ver con el que la biotecnología aporta estrategias, herramientas, conocimientos que favorecen la sustentabilidad. Y a la inversa también, desde el punto de vista de su servidora, creo que el cursar desarrollo sustentable te va a permitir mantenerte despierto y alerta de todas esas áreas de oportunidad en donde la biotecnología puede incidir. Esa es la apreciación que su servidora tengo sobre cómo se relacionan estas dos áreas de conocimiento. Vuelvo a decir, mi formación es abogada. Sin embargo, eso no me exenta del conocimiento de las necesidades de sustentabilidad en un entorno global. Por el contrario, están íntimamente ligadas y quiero explicarles por qué. Porque ha sido tan importante el tema de desarrollo sustentable para las naciones que inclusive ha tomado el carácter de acuerdos internacionales y en este sentido la importancia de dar cumplimiento y seguimiento a estos acuerdos pues es materia precisamente jurídica de un entorno de cumplimiento a la normatividad y a la institucionalidad con la que deben de trabajar las organizaciones. De esta forma, las áreas se relacionan y bueno, existe inclusive amplia legislación en México acerca del cuidado al medio ambiente y al desarrollo sustentable, no solamente desde el punto de vista de la ecología o de los ecosistemas ambientales, sino también desde el punto de vista de las dimensiones de la sustentabilidad que ya estaremos viendo en algún momento, como lo es el factor económico y el factor social. Y en este tenor también la legislación y el área jurídica tiene injerencia para con la sustentabilidad y para con la biotecnología. Ahora voy a reiterar las palabras que decía hace un momento, pues esta pregunta es de reflexión y es para ustedes, para que
cuando ustedes tengan dudas en actividades, hacia dónde dirigir o enfocar alguna actividad, pues sí, primero consideren que su servidor estoy para apoyarles, pero también tengan esta pregunta como un referente siempre, o sea, hacia dónde deben de dirigir o encaminar el proceso de conocimiento, pues hacia donde me lleve a conocer el espacio de intervención de mi profesión. Entonces, eso será una pregunta que quizá pueda responderse no ahorita, no en este momento, quizá sea un proceso evolutivo donde ustedes al pasar del tiempo puedan llegar a decir, ahora puedo decir con mucha firmeza cuál es la importancia del desarrollo sustentable en la biotecnología y a la inversa, cuál es la importancia de la biotecnología en el desarrollo sustentable, aun cuando voy a enfatizar que lo más o la profesión es la que debe de incidir en el desarrollo sustentable, porque es el desarrollo sustentable el interés global y la biotecnología será una de las herramientas o de las armas con las que contemos los seres humanos para poder apostar a este desarrollo sustentable. Pues dicho esto, y dejando para ustedes la reflexión que les hablaba hace un momento, me interesa que conozcamos y que podamos estar claros en cómo se compone mi curso de desarrollo sustentable. Y hablo mi curso como volviéndome parte de ustedes, porque el docente, si bien tiene el rol de ser el facilitador y acercar las herramientas y conducir el proceso de aprendizaje de los estudiantes, pues desde la experiencia de su servidora también me vuelvo parte de este curso, también como espectadora, pero también como alguien que aprende en este proceso. Es interesante poder proponer actividades que yo como docente, antes de plantearlas, las realizo, las visualizo, las programo, inclusive las atiendo. Es decir, cuando se desarrolla una actividad para ser expuesta para otras personas, creo que tiene mucho valor el que primero lo asimilemos como algo que es una tarea asignada a nosotros mismos. Y si esto ocurre, pues va a ser más sencillo como docente poder guiar al estudiante hacia dónde pueda dirigirse en el momento de construir su propio conocimiento. Entonces, por eso creo que el contenido nuclear es importante que lo conozcamos y por eso hice esta aseveración, que lo conozcamos, incluyéndome, pues porque nos apoya a dar una mejor conclusión al curso, porque creo que todos tenemos el objetivo, todas y todos, perdón, tenemos el objetivo de llegar a un buen término, ¿sí? Pues el contenido nuclear son todas esas actividades que componen el curso y se compone de 3 unidades temáticas y una asignación a cargo del docente. En algún momento ya alguien me ha preguntado qué es la asignación a cargo del docente y la voy a explicar al finalizar como punto final en esta diapositiva que tenemos en pantalla. Son 3 unidades, así se considera que pedagógicamente que es suficiente, es la cantidad de aglomeración de información que ustedes pueden recibir como un primer acercamiento hacia el desarrollo sustentable. Y bueno, también existen espacios colaborativos, o estas 3 unidades se desarrollan a lo largo de varios espacios colaborativos de construcción del conocimiento, que son los llamados foros. Son espacios que tienen la intención de incentivar en ustedes competencias transversales, pero también disciplinares. ¿Qué significa esto? Que en estos espacios donde ustedes comparten y se retroalimentan, no solamente desarrolla tecnicismos o no solamente desarrolla la intuición de ustedes como profesionales de la biotecnología, sino que también incentiva competencias de comunicación asertiva, de redacción, síntesis, análisis de la información, gestión de la información, competencias tan simples como el saber redactar. Y así lo aterrizo, saber redactar, saber leer, porque en ocasiones, no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que leemos y creemos que alguien dijo o trató de transmitir una idea y en la segunda lectura o en la releída dices, ay caray,
creo que no era lo que yo había entendido. Entonces, también nos permite ayudarnos a tener, poder captar con mejor precisión las ideas que se transmiten. Entonces, estos espacios construyen conocimiento porque ahí todos pueden compartir experiencias. O sea, no solamente se comparten conocimientos disciplinares a través de preguntas específicas. Ustedes ya han pasado el primer foro, y creo que el primer foro tiene esa característica. Sí vamos a compartir experiencia disciplinar, que es la sustentabilidad, pero también busca pues otras competencias como el análisis de un entorno, donde yo voy relacionando cómo es que existe o no existe sustentabilidad en el actuar de las personas. Y estos espacios son para eso, para retroalimentarnos con la experiencia de los demás, conocer sitios, experiencias, personas, acciones o historias que nosotros no teníamos imaginadas y que podemos tener acceso a ellas gracias a estos espacios. Eh, otro aspecto del contenido nuclear son las actividades entregables. Estas son 3 actividades entregables y son las que ustedes envían al buzón de tareas. Y estas actividades tienen la intención de que desarrollen competencias digitales, por eso se les piden el uso de algunas aplicaciones o software específicos, pero además también que puedan combinar esas competencias digitales o de las tecnologías de la información y la comunicación, porque además ustedes están en este perfil, pero que además lo combinen con su disciplina, con la biotecnología. Y con esto ustedes construyan conocimiento, demuestren que están siendo capaces de aplicar ese conocimiento. También existen las evidencias de aprendizaje, también son actividades que se entregan en el buzón de tareas, sin embargo, estas no son actividades simplemente por decir actividades, sino que tienen un tinte distinto. Las evidencias de aprendizaje buscan precisamente dejar una evidencia de que existe el aprendizaje, es decir, en la actividad entregable, pues el estudiante estimula y pone a prueba que hay conocimiento, pero en la evidencia de aprendizaje hay que evidenciar que sí hay conocimiento. Y por lo tanto, estas evidencias buscan integrar todos los conocimientos que se revisaron o toda la temática que se revisó en una unidad. Por eso, cada unidad tiene su propia evidencia de aprendizaje. Como ya estamos según el calendario de actividades que les he programado, pues ya estamos en el periodo de entrega de la evidencia de aprendizaje. Y es porque estamos por concluir la primera unidad. La segunda unidad y la tercera unidad, respectivamente, también tienen su propia evidencia de aprendizaje y se va a enfocar a que se integren todos los temas que se revisan en cada unidad. Obviamente desde un enfoque de logros, es decir, buscan que ustedes logren desarrollar una competencia específica y para eso cada planeación de cada unidad tiene una competencia específica y ustedes le pueden dar lectura en los documentos que yo les he estado enviando por correo, pero también que les dejo a su disposición en el apartado de planeación docente. Bueno, existen las autorreflexiones, son 2 nada más. También esta pregunta me la hicieron ya, ¿por qué la unidad 1 no tiene autorreflexión? Bueno, primero porque es una experiencia primera de aproximación hacia todo lo que es tu proceso de aprendizaje y porque la autorreflexión viene cuando tú has pasado un proceso ya establecido de cómo funciona tanto el aprendizaje en línea como la disciplina hacia mí. Entonces, la autorreflexión busca que ustedes se vuelvan conscientes de qué están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, qué les falta para seguir aprendiendo, qué necesitan y qué tanto está en ustedes. Entonces, estas actividades que también se entregan en un buzón de tareas y que se llaman autorreflexiones, pues van a estar enfocadas a ser detonadores de su propio interior, que hagan conexión con ustedes, como llaman, donde yo resido es muy común decir, para que hagas tierra, ¿sí? Para que te ubiques donde estás y a partir de eso puedas continuar. Es necesario, es como un tomar aire, decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy y cómo lo voy a lograr? Y finalmente, la asignación a cargo del docente. Esta es una actividad final, tiene un valor importante para su calificación, son 10 puntos, es el 10% de su calificación global y se entrega al finalizar.
O sea, cuando se concluyen las 3 actividades, después de la última reflexión de la unidad 3, se abrirá el periodo para la entrega de asignación a cargo del docente. Y básicamente es un trabajo global de todo lo revisado disciplinarmente en las 3 unidades, y buscará que ustedes demuestren a través de una actividad que se asigna, pues que tienen todas las competencias, que lograron los objetivos que fueron planteados y que se conoce sobre el tema de sustentabilidad. Esta actividad todavía no está disponible, todavía no se sube la programación de ella, así como tampoco la planeación de la unidad 3. Estas tienen una fecha específica para ser dadas a conocer. Y pues, por lo tanto, les pido que no se agobien con ello pensando en qué va a ser. Es un trabajo sencillo desde el punto de vista de que van a tener las capacidades. Estoy segura que van a tener las capacidades para desarrollarlo, por lo tanto va a ser sencillo. Sí implicará quizá un esfuerzo en tiempo y en dedicación, pero ustedes, una vez que hayan pasado todo este recorrido de todos los espacios de colaboración, las actividades entregables, las evidencias e inclusive las autorreflexiones, va a ser muy sencillo que lo desarrollen. Pero además, su servidora, voy a hacer una videocápsula específica para decirles a ustedes qué se espera como su evidencia, como su asignación, ¿sí? Como el entregable o producto final. Y entonces, además de eso, estaré a disposición plena para que todas las dudas que surjan, pues la podemos aclarar antes de que ustedes tengan que entregar el trabajo. Por lo tanto, no se preocupen, va a tener sus propias instrucciones, es una planeación específica para cómo se desarrolla esta actividad, va a ser dada a conocer con el tiempo suficiente y les estaré diseñando una cápsula que ustedes podrán consultar en algunas plataformas las veces que deseen para que todas las dudas las aclaren ahí, o en el caso de las comunicaciones directas a través de los espacios de comunicación. Ahora, espero que se alcance a percibir con claridad, pero esto que ustedes ven en pantalla es algo que ya les debe de ser familiar, porque lo estoy tomando de la planeación de la unidad 1. Y quiero hacer mucho énfasis en que por favor den lectura a los instrumentos de planeación, que son estos documentos. Ahí se divide en diferentes espacios o bloques o rubros cada actividad, y es necesario que con mucho detalle las leamos. ¿Por qué? Porque cada actividad tiene aspectos importantes. Primero, una fecha de entrega. Esta fecha de entrega está planeada y está calendarizada para que alcancen a realizarse todas las actividades en el lapso de tiempo que ustedes tienen para cursar la materia. Y esto depende obviamente del calendario escolar que se establece por la institución. Entonces, hasta que ustedes tienen acceso a la plataforma, desde el día que inician, desde el día que ustedes tienen acceso y hasta el último día que tienen acceso, todos esos días tienen que transcurrir para que pasen todas las actividades que se tienen que hacer. Entonces, por lo tanto, esas cinco espacios colaborativos, esas 3 actividades entregables, esas tres evidencias de aprendizaje, esas 2 actividades entregables, esas 2 autorreflexiones y la asignación tiene que ser distribuida con un lapso razonable de tiempo, pero dentro de este lapso de tiempo. Entonces, pues las fechas se establecen con base en este calendario. Por lo tanto, las fechas de entrega, en algunas actividades hay fechas de entrega única. ¿Cuáles son? Pues los foros de colaboración. Esos no admiten que sea tiempo tardío o tiempo puntual, como sí lo admiten el resto de las actividades. Entonces, revisen por favor siempre que sus envíos sean dentro de la fecha establecida o como fecha única, o al menos por mucha demora dentro del tiempo tardío. Después de eso, las actividades se van a evaluar por su servidora. Voy a hacer retroalimentación, voy a ayudar a que el proceso de aprendizaje siga, pero la calificación será 0. Y eso es porque existe un reglamento que vamos a ver en un momento que indica que las actividades que se envían posterior al tiempo tardío, pues tienen que ser evaluadas con 0. Ahora, eso es en cuanto a la fecha de entrega. Y bueno, estos banners o color verde, rectángulos de color verde, pues ahí les van a indicar si es entrega única o si se puede participar en otro momento. Después viene el apartado de las instrucciones. Las instrucciones son extensas, pero buscan ser detalladas, buscan no dejar ambigüedades.
las redacta su servidora. Puede ser que en algún momento, pues como cualquier ser humano, existan errores y con todo gusto vamos a platicar si existiese algún detalle que fuese ambiguo para ustedes o que sea confuso, pues en general. Entonces, no tengan duda en decir, no lo entendí, ¿qué trató de decir aquí la maestra? ¿O a qué se refiere este punto de las instrucciones? Con todo gusto estoy para apoyarles, pero sí les pido que lean a detenimiento. Todas las instrucciones siempre tienen el mismo esquema. Les voy a decir que consideren todas las lecturas y toda la información que se provee para ustedes, que se enfoquen en un artículo, en alguna información o en alguna lectura en específico. ¿Qué quiero que vean en esa lectura? Es decir, de un artículo científico les voy a decir, aquí está este artículo, pero enfócate en buscar esto. Y eso no significa que no le den lectura a todo el documento. Sí, hay que dar lectura. Lo ideal y lo preferente es que sea una lectura concienzuda, que sea reflexiva, pero que busquen enfocar su construcción de conocimiento hacia lo que se busca o el objetivo de presentarles esta lectura. Y entonces después daré las indicaciones de qué se desarrolla. Y en esto, generalmente, cuando así sea necesario, habré de pedir que se desarrolle en alguna aplicación o software especializado. Vuelvo a decir, esto tiene la finalidad de que ustedes puedan desarrollar competencias digitales de forma transversal. Entonces, es importante que se le dé ese seguimiento. ¿Por qué? Porque en el siguiente apartado, que son los criterios de evaluación, se establece qué criterios se va a evaluar, es decir, la actividad puede ser perfecta o puede ser una excelente actividad, pero pueden faltarle la inclusión de algunos criterios. Ejemplo, que se esté buscando que un estudiante dé contestación a 3 preguntas en particular y el estudiante solo da contestación a 2 preguntas. Pues bueno, aquí, aunque sean las 2 preguntas excelentes opiniones, excelentes reflexiones o excelentes argumentos, pues se le va a hacer saber a la persona que está carente de un criterio, es decir, que le falta contestar otra pregunta. Entonces, se va a hacer la sugerencia para que atienda esa necesidad. ¿Y por qué? Pues porque si no se atiende en el porcentaje que se le asigna a ese criterio, pues le va a disminuir la calificación. Entonces, es tan importante leer las instrucciones para que se cumplan los criterios de evaluación. Perdón. Y son criterios de evaluación que ustedes conocen porque se les dan a conocer en el mismo documento de planeación docente. Entonces, no solo hay que leer las instrucciones, hay que leer los criterios de evaluación, es decir, en qué me debo de enfocar cuando voy a realizar mi actividad, porque es lo que me van a evaluar. Y después de eso, todo lo que venga será siempre un agregado que nutra, que enriquezca y que fortalezca mi trabajo. Y eso también se evalúa. Ahora, importante, muy importante es tener a consideración que los derechos de autor los tratamos de respetar, de seguir, y más bien tratamos de siempre hacer hincapié, enfatizar y motivar a ustedes para que evitemos toda conducta que transgreda los derechos de autor. Y esto es a través del sistema de citas y referencias en formato APA, es el que usamos en esta materia. Entonces, en ocasiones no se trata de un abuso de confianza al pretender hacer pasar una información como mía. Muchas veces es necesidad de conocer cómo se debe de citar y cómo se hace referencia. Para ello ya les dejé una primer videocápsula que ustedes pueden encontrar en el apartado de planeación. Está disponible en una plataforma para que ustedes la consulten las veces que necesiten. Entonces, hay que seguir estos criterios porque pretendemos evitar el plagio de actividades y obviamente con ello respetar los derechos de autor. Y finalmente, pues viene el apartado de material de apoyo, que es el material específico con el que quiero que trabajen la actividad, pero también está a consideración el consultar toda la información y disposición de material bibliográfico que cada unidad tiene para ustedes en el apartado general. Y ustedes eso lo pueden consultar en el momento que quieran para cualquier actividad. Finalmente, el apartado de software de apoyo es donde les preciso con qué software se va a realizar la actividad. Bueno, pues pasando al punto de normatividad. La normatividad, pues, es un entorno sobre el que tenemos que trabajar, es decir, tenemos que estar dentro de ese círculo o de ese rectángulo, cuadro, espacio enmarcado.
que son los límites, hasta dónde podemos llegar, hasta donde nos indique el reglamento de control, el reglamento escolar, el reglamento de entrega semanal, el código de ética, las reglas de etiqueta que yo quiero incluir y las prácticas antiplagio. La institución nos provee de los 3 primeros, es decir, contamos con un reglamento escolar que está disponible en el espacio de mi UNADEM, así como el reglamento de entrega semanal y el código de ética, los mismos que yo ya les puse a disposición a ustedes en el apartado de avisos, en la bienvenida y en su correo electrónico también les hice llegar los enlaces para que los consulten. Son importantes, establecen reglas. Ejemplo, la entrega semanal. Pues este reglamento nos indica cómo se evalúan las actividades, en qué periodos pueden ser evaluados, cuándo van a ser evaluadas con 0, cuándo no van a ser consideradas, cuándo sí pueden ser consideradas, cuándo tengo derecho a volver a hacer otro envío, cuándo tengo derecho a que me revisen y no me asignen una calificación definitiva, ejemplo, el borrador de la entrega en borrador. Y así, cada uno de estos reglamentos tiene disposiciones importantes que deben de conocer como estudiantes. El código de ética son principios que establecen conductas deseadas porque se basan en principios o valores universales que tienen que ver con cultura de la paz y con el respeto a los demás. Las reglas de etiqueta pues es una guía que nos ayuda a saber comunicarnos asertivamente en medios digitales. Y las prácticas antiplagio, que son las que ya les comentaba, que mucho vamos a apoyarnos de las reglas o las normas para citar y referenciar en el sistema APA. Bueno, ahora, otro punto a revisar son las videocápsulas. Estas videocápsulas son cápsulas breves grabadas por su servidora, donde les hablo específicamente de un tema en particular. ¿Cuál tema? Son 10 cápsulas, 10 videocápsulas que están diseñadas para explicarles a ustedes algún tema que se considera con mayor necesidad de ser explicado de forma directa por el docente. Por lo tanto, los temas que son más difíciles, por así llamarlos, y digo por así llamarlos porque seguramente para todos, para ustedes, pues no van a representar ningún conflicto, porque así han demostrado ustedes en sus participaciones tener mucha capacidad en esta materia. Pero sí se considera que hay necesidad de explicar con mayor detalle temas que queremos no dejar pasar desapercibidos o que por su complejidad contextual pueden llegar a ser necesarios de explicación precisa. Por lo tanto, son de contenido disciplinar, ayudan a que ustedes tengan un mejor proceso de aprendizaje. Son 10, están programadas, ya les compartí el calendario, está en su correo, también está en el apartado de planeación didáctica y son espacios para que ustedes lo consulten las veces que quieran y se publican de acuerdo al calendario. Obviamente están vinculadas a cada una de las etapas de las actividades que se van cursando, por lo tanto son programadas. Y bueno, los espacios para comunicación. Todo lo recorrido, pues generalmente ocurre que encontramos necesidades específicas o generales, sea porque algún estudiante tenga alguna complicación por las circunstancias, bueno, no se diga más en este entorno que estamos viviendo con la pandemia, pero son espacios para que ustedes puedan transmitir sus dudas, sean académicas o sean del curso. Su servidora, pues estaré guiando y orientando en las que sean de mi competencia o derivando y dirigiendo hacia el canal de comunicación adecuado según sean del ámbito de competencia de nuestras autoridades o del responsable del programa educativo o de quien en su caso se indique. Pero estos espacios son pues los foros de dudas, cada unidad tiene un foro de dudas, unidad 1, 2 y 3 tienen aperturado su propio foro de dudas. ¿Para qué? Pues para que ahí se vean las dudas de esa unidad. Es decir, si tienen una duda sobre la actividad 1 de la unidad 1, hay que plasmarlo en el foro de dudas de la unidad 1 y así respectivamente para la unidad 2 y para la unidad 3. Los foros académicos, que son estos espacios donde construimos el conocimiento, ahí también hay comunicación y puede ser tan amena y tan cordial y tan
natural como ustedes consideren que así lo puede permitir. Obviamente hay lineamientos, ya se los hice saber, o sea, no contenido político, no chistes, no preferencias religiosas, ni de cultura o de idiosincrasia, sino basado en argumentos. Ahí es un foro académico y hay que hablar lo que se desee, pero académicamente. También existe el mensajero o llamado chat privado en la plataforma del aula virtual. Ahí su servidora trato de responder lo más pronto que pueda, y digo lo más pronto porque casi siempre lo más que tardo es una hora en contestarlos. Pero con mucho gusto estoy en comunicación ahí con ustedes. Los correos electrónicos que su servidora voy a estar enviando constantemente, correos de recordatorios, de información o de estrategias para apoyarlos. Y el buzón de tareas, porque también tiene habilitado un espacio de comentarios donde también me pueden decir, aquí va mi tarea, maestra, le pido que esto y esto y aquello, porque me pasó esto y esto y aquello. O maestra, aquí va mi archivo y un saludo. También los saludos se reciben. Gracias. Y bueno, estos serían los puntos de mayor relevancia que yo consideraba necesario de acercar a ustedes, porque primero, insisto, esto es como cuando tenemos la primer clase presencial. Quienes tienen la experiencia de las clases presenciales, pues se suele iniciar un curso con una presentación de todo lo que hay, todos los recursos que tenemos, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr. Por lo tanto, pues estos son los temas que considero necesarios de abordar en este momento, y pues a partir de ahora yo les pediría que voy yo a detener la grabación, y si ustedes tienen dudas me lo hagan saber.